David Rodríguez Lozada, guionista y director. Lo que no puedes perder es la esencia. Como películas como La Noche del Ratón y Lady O, estrenada en Cinemaldi en San Sebastián. Y próximamente una serie para ETV en el País Vasco. ¿Por qué decidiste complicarte la vida haciendo cine? No sé si lo decidí. Igual pasó de manera paulatina. Porque yo no estudié cine, ni siquiera, yo que sé, comunicación audiovisual, ni... O sea, yo en realidad, por un lado, estudié periodismo y por otro lado, estudié música, voy a decir de manera genérica. Estudié violín, o sea, mi formación más artística iba por el lado musical, en ese sentido. Sí que es cierto que en mí había una vocación o un interés por el cine que yo no me estaba dando cuenta de que podía ser hacia lo que podía ir también de una manera, vamos a decir, profesional. O sea, era algo más como que algo que me fascinaba y me atraía, pero no sé si era consciente de qué manera podía articular, ¿no? esa atracción. Y fue con el tiempo que empezando a trastear, empezando a probar cosas, empezando a hacer un corto, poco a poco vas reuniendo un grupo de compañeros, amigos que se juntan contigo y empiezas a darte cuenta de que estás haciendo algo parecido a lo que sería un equipo. Claro. Y poco a poco eso empieza a crecer sin todavía ser muy consciente de que lo que estás haciendo, oye, puede ser serio. No lo era. O sea, era más una diversión, te diría. Vale. Pero claro, tú me hablas del País Vasco. Me imagino que esta era tu cuadrilla. Tú eres del País Vasco. Sí, pero luego poco a poco se va juntando gente que no es de la cuadrilla, ¿sabes? O sea, vale. Va llegando gente porque empiezas a hacer cortos y uno empieza a ser un poco más grande que el anterior, empiezas a darte cuenta de que necesitas según qué perfiles, entonces alguien te habla de un amigo que hace esto, otro que hace tal, empieza a crecer el grupo y llega un momento en el que decimos, joder, y la próxima vez en vez de hacer un corto, ¿por qué no probamos el mismo equipo a estar unos cuantos días más y a ver si hacemos algo más largo? Claro. Y así es como nos acabamos metiendo a hacer La Noche del Ratón, no con la idea de hacer una película, sino con la idea de probar a hacer una película, claro. ¿Sabes? Que casi es como más... te iba a decir un hobby, ni tampoco es eso exactamente, porque ya tienes la noción de que lo que vas a hacer es más complicado, has enrolado a más gente, pero no con casi como más una especie de autoescuela, por así decirlo, que con la noción de que fuésemos a hacer una película y la intención de que luego se distribuyera y lo viera la gente. O sea, no estaba tanto eso detrás, yo creo, o es un poco el recuerdo que tengo ahora. Y luego sigue siendo era La Noche del Ratón, ese primer esfuerzo largo que hicimos, después de hacer cortos y... Pero a ver, antes de entrar por ahí, veamos a tu raíz. Porque tú ahorita estás muy metido en lo que es dirección y obviamente guión. Sí. O sea, ¿cuándo te das cuenta que es ahí? Porque claro, el cine tiene muchas gamas. Obviamente también conoces el lado de producción, porque has hecho tus cosas. Pero antes de empezar metiéndonos a lo que es La Noche o tus películas y tus obras, ¿por qué dirección? ¿Por qué guión? ¿Es la narrativa? ¿Es lo visual? ¿Qué es? Yo te diría que lo primero de todo, yo creo que es la parte narrativa. O sea, yo me recuerdo... siendo un chaval con hojas y hojas y escribir historias y este tipo de cosas. De hecho, también me gustaba mucho sentarme y escribir, no guiones, que es lo que escribes cuando vas a hacer una película, sino escribir de manera de demostración más literaria y escribir un cuento de media página y de repente era un cuento. Pero es cierto que yo enseguida, con lo que empiezo a conectar es con la potencia de la imagen. Lo que yo enseguida es lo visual lo que me transmite mucho. De hecho... Incluso cuando me sentaba y escribía un cuentecito, siempre eran muy visuales los conceptos del cuento. Vale. Y en mi cabeza aparecía, este es un ejemplo real, por ejemplo, la imagen de un chico que está en medio de una plaza y se da cuenta de que alrededor suyo empieza a llover y que la gente sale corriendo y que en cambio a él no le está cayendo la lluvia. Entonces mira para arriba y ve que todo está nublado y luego hay una nube pequeñita un poquito más abajo que le tapa y es su paraguas. Eso es una imagen. Pero yo soy un chaval, me siento y lo escribo como un cuento porque es lo que te sale en el momento, pero yo luego fue un poco a poco entendiendo que a mí eran imágenes visuales lo que me surgía. Sí, no. Ahora que lo dices, yo habiendo leído tus guiones, describes mucho el plano. O sea, eres muy visual, pum, y sí es verdad que es muy diferente el shooting script al narrativo, pero sí eres muy visual.
Y lo ves, a diferencia en estilo narrativo al escribir, sí es muy así. Sí, porque a mí y cuando me salto a un proyecto son ciertas imágenes las que primero me van apareciendo a veces. Claro. Más incluso que cuestiones de desarrollo puro de narrativa. A veces son 3, 4 imágenes que sé que van a estar ahí. Claro, entonces, pero esto me lleva entonces a... A ver, ahorita hablamos de La Noche, porque la vi ayer, además. Otra vez, porque había visto una parte nada más, la primera vez. Luego, Lady of sí la he visto completita. Y un cortometraje también que conozco, El Mosquito. ¿Lo conoces bien? Mosquito lo conozco bien. Pero bueno, fuera de esto, me trae, ahora hablando de la narrativa, el guión, los planos, forma y fondo. O sea, ¿hay alguna preferencia? ¿Los tienes a la par? ¿Prefieres la forma ante el fondo de la historia? ¿Te llama más las entrañas? Te diría que no los separo. O sea, me cuesta separarlos y al decir eso yo creo que ya de alguna manera el fondo ya le está ganando un poco a la forma, si digo eso. Para mí la forma es muy importante, pero creo que el fondo es fundamental. Es decir, la forma siempre tiene que estar de alguna manera, ser fiel y ser coherente con cuál es el tema que estamos contando. Y la forma tiene que encontrar la manera de ser coherente con el qué y encontrar la manera de ser el vehículo para llevar ese qué al espectador. Es eso. Entonces, para mí la forma es fundamental, pero siempre es un vehículo. Entonces, cuando hablo de imagen, no necesariamente, cuando digo yo aterrizo en un proyecto y hay 4 o 5 imágenes que las empiezo a ver muy claras. Igual no es necesariamente una cuestión de imaginar planos, sino literalmente imágenes. Y luego ya encontraremos la manera de cómo se reproduce esa imagen, ¿no? Pero es un poco el barco de Herzog, que esto ya te anticipo que volveremos luego a ello. Es algo que traía en la cabeza para traer. Pero el barco de Herzog de Fitzcarraldo, que es este loco de la ópera que quiere llevar... bueno, que es... Para el que no conozca Fitzcarraldo, es la idea de este mercader de caucho en el Amazonas que quiere ahorrarse un tránsito muy largo por el Amazonas y para pasar del... A ver cómo explico esto sin un mapa. En vez de hacer un recorrido largo, volver y tener que pasar con su barco cargado de caucho, un barco de vapor enorme, y perder mucho tiempo, hay un momento donde las 2 líneas se juntan y en medio solo hay una colina y dice, pues subo el barco por la colina. Como ven de gente tirando con cuerdas y poleas y tal y cual. Entonces, Herzog contaba que él solo tenía para esa película al inicio una imagen, que es un barco subiendo por una colina. Entonces, la potencia de esa imagen... Y ahí no te está hablando de estilo, de forma, no te está hablando de planos. Claro. Es literalmente una imagen que surge en su cabeza y que es tan poderosa que le arrastra a decir, hay una historia, voy a descubrir la historia que está detrás de esta imagen, ¿no? Entonces, creo que la imagen a veces también puede ser el qué o llevarte al qué. Y luego de esa imagen sale también la forma, o del qué sale la forma. Pero para mí, el corazón es el qué, es el fondo, y la forma es muy importante, pero es muy importante porque es el vehículo para llegar a quien ve la película. Trayendo a memoria ahora en La Noche del Ratón, tu primer largo, independiente, hecho básicamente, me imagino, con amigos. Ahorita entramos a ese tema de producción, pero la forma es bastante firme. O sea, primero, de hecho, te apoyas mucho en el audio también, en el sonido. La música tiene un soporte importante también, la forma, ¿no? Pero luego recuerdo también Lady of. Y Lady of luego viene a un tema un poco más fondo. Subrayas menos con la cámara, ¿no? Es como captas más el momento, ¿no? Hay momentos, ¿no? Lady of es verdad que la hace tiempo y he visto algunos extractos también ahora pronto. Pero siento que tenés... bueno, al inicio a lo mejor te has ido moldeando y has ido cambiando ya por el aprendizaje en el camino. Eso seguro. Pero yo te vi mucho en la Noche del Ratón muy en forma. O sea, pensando en forma, estructurando. No sé con qué te topaste también en el rodaje y luego en el montaje. Sí. Ocurre que en La Noche es una película de género. Claro, en el género yo creo que el estilo es fundamental. O sea, estás jugando con las herramientas narrativas del cine, con lo visual y con lo sonoro,
para adelantar, para no adelantar, para generar un suspense, para engañar, para manipular. O sea, entonces la forma es clave en el género. Y era una película en la que además... Es lo que dices, La noche del ratón era más un ejercicio que el equipo con el que estábamos haciendo cortos dijimos, intentamos hacer, fue como algo que salió un poco de todos, ¿no? Intentamos hacer algo más largo. Vale, entonces nos sentamos a escribir con Rubén Ávila, que también conoces bien. Dijimos, vale, ¿qué podemos hacer? Que tenga sentido, que podamos hacer bien con las herramientas que vamos a tener a nuestro alcance, porque esto es lo que decía, que es un ejercicio de autoescuela de este equipo que estábamos formando, de a ver si somos capaces de hacer esto. Y vamos a hacer un thriller muy contenido, en el que, por lo tanto, lo que decíamos, ¿no? Las herramientas que tiene el narrador a nivel de forma son fundamentales a la hora de generar, de dilatar, de acelerar, en qué momento... Es uno de los géneros más manipuladores que hay, en un buen sentido, ¿eh? En un buen sentido. Claro. Entonces ahí la forma es muy relevante. Pero yo también pienso, en la comparativa con Lady of, también pienso que Lady of tiene mucha forma. Lo que pasa que en ocasiones la forma es... Para mí siempre está. Siempre hay forma. Solo que a veces la forma es más transparente. O la ves menos. Es como sentarte a escribir y decidir hacer una frase larguísima, con subordinadas, hermosa, con muchísimos adjetivos, o hacer frases a los Raymond Chandler, cortísimas, súper directas, muy breves, cero adornos. Eso también es una decisión de estilo. También hay forma ahí. También la hay. Lo que pasa es que puede ser una forma aparentemente más desnuda o puede ser una forma más exhibicionista, si quieres. Pero siempre hay una decisión de estilo. Claro, y también muy vinculada a lo que viene siendo el género. El género que te está tocando hacer en ese momento. Eso es. Y luego lo que decías, en Lady of el fondo es como muy... Tiene mucho peso. Y por la temática, por el entorno, el universo de la película también son ensayos de teatro. Quiero decir, la forma que eliges también está supeditada a eso. Claro. A dónde estás, cuál es el universo, qué es lo que estás narrando. Entonces, es lo que decía, yo trato siempre de que la forma, de que no haya un estilo innato en mí al sentarme a planificar que pueda contaminar o que se pueda convertir en un obstáculo a la hora de hacer llegar la película al espectador de la mejor manera posible, siendo coherente con el tema. Y creo que es bueno saber adaptarse. Luego habrá constantes, pero yo creo que es bueno que la película mande. O sea, el director tiene que ejecutar, pero es como... Yo pongo mucho el símil, viniendo de la música, de la figura de un director de orquesta. Cuando un director de orquesta dirige la orquesta y están trabajando, me da igual, una sinfonía de Beethoven, digo por decir, el director de orquesta decide cuál es la interpretación de la obra, decide si el primer movimiento, o todo en general, si va a ser más respetuoso con el estilo de la época en la que se escribió, o si va a hacer una revisión más moderna, o si va a meter doble plantilla de percusión porque quiere que suene muy potente, o si va a hacer una versión un poco más ñoña, con los pianísimos y el tempo un poco más alargado. Todo eso, por muchos, hay 100 músicos, pero todo eso lo decide el director de orquesta. Ese es el director de una película. Pero luego, ¿quién ha escrito eso? Es Beethoven. Entonces, un buen director de orquesta manda a la orquesta, pero sabe que Beethoven le manda a él. Incluso aunque hagas una modernización, una revisión, en última instancia tiene que mandar Beethoven, porque incluso si modernizas, si haces una revisión, lo que no puedes perder es la esencia de lo que escribió Beethoven. Entonces esto me trae otra pregunta. Entonces, la película tiene que mandar al director y el director tiene que mandar al equipo. ¿Qué tan reacio eres manteniendo lo escrito? Yo no he estado contigo en plató o en set grabando, en rodaje. He estado en postproducción contigo. Pero cuando estás rodando, cuando estás filmando con tus actores, estás buscando, obviamente tienes en la cabeza el ritmo, lo que va a pasar, tienes la música, etcétera, etcétera. A veces las cosas cambian, pero entonces estoy subentendiendo que lo tienes bastante claro, bastante planeado, y no sé qué tanto le pidas a tus actores que se mantengan a guión, a diálogo. Yeah. Depende de dos cosas. Una, por empezar por el lado más crudo y pragmático, es uno, depende del tiempo. Y que tengas, claro, dices, si realmente tienes este presupuesto y tienes este tiempo y ciertas modificaciones, lo que van a implicar es una complejidad, un punto de improvisación y irte del calendario, igual, aunque quieras, no puedes. Claro. Porque la realidad luego, tú ya sabes que a veces la realidad te come, y si el presupuesto y el calendario que tienes es uno, a lo mejor no te puedes meter en según qué cuestiones. Suelo tener todo muy claro, muy, muy claro,
Porque, por ejemplo, La noche del ratón no la monté yo, pero Lady Of monté la película con Jorge Martín. Entonces yo ya tenía una cierta idea de cómo se podía ejecutar, aunque Lady Of es un ejemplo más libre, ya comentaremos si quieres. Pero, por ejemplo, ahora con la serie que he rodado, Dolly Arguía, yo montaba, dirijo y monto. Entonces tenía muy claro cómo iba a montar. Entonces yo llego al set teniendo el 99% clarísimo. Pero estoy bastante abierto. Soy un director que está bastante abierto a escuchar. Por ejemplo, salvo en cosas muy, muy concretas, en Mosquito, por ejemplo, los diálogos eran tan específicos y tan veloces que un mínimo cambio podía romper la réplica del otro actor, porque era un guión como muy, muy, muy específico, era un toma y daca, era una especie de partida de tenis entre los dos actores, y si uno cambia, ha roto el juego. Entonces ahí era más específico. Pero por norma me suele gustar bastante, o tengo cero miedo a que los actores modifiquen un poco el texto, para llevarlo a su verdad. Porque si yo elegí un actor es porque me gusta él, cómo es él, cómo suena él, cómo habla, cómo se aparece, cómo se trabaja físicamente. Entonces, si me gusta, para el personaje en cuestión, entonces, si me gusta ese actor, también me gusta que si quiere llevar un poquito a él el texto, pues creo que seguramente le va a beneficiar a la verdad de lo que va a decir. Entonces, yo suelo estar bastante abierto a que haya este tipo de cambios. Y luego, cuando surgen posibilidades, cuando surge una idea, cuando el director de foto o la directora de foto te dice, jo, igual esto aquí, si lo trabajamos así, yo suelo estar muy, muy abierto. Creo que al final el papel de esta dirección muchas veces es en set, o no en set, incluso antes en la preproducción, es el de ser el mejor comunicador que puedas ser. Porque tú no vas a... Hay casos de gente que sí lo hace, pero tú no vas a operar la cámara, tú no vas a trabajar la escenografía, tú no vas a maquillar a los actores, tú no vas a diseñar el vestuario, tú no vas a... Entonces, tú tienes que comunicar muy bien. Es el director de orquesta. Tú no vas a tocar el violín, tú no vas a tocar el trombón, tú no vas a tocar la trompeta. Tú tienes que llevar ese grupo a hacerles ver cuál es tu visión de la obra y que ellos la toquen. Es súper, súper similar. Entonces, tienes que ser un gran comunicador. Y si eres un gran comunicador, es estúpido que luego no les escuches. Si tú crees que les has comunicado bien, tienes que confiar en que han entendido tu visión y que, por lo tanto, la van a ejecutar. Entonces, escúchales cuando te dicen, ostras, creo que si grabamos en vez de desde aquí un poco más acá, o si iluminamos de esta manera, muchas veces las aportaciones van a ser positivas. Y si en algún momento en concreto no lo es, no pasa nada, todos lo van a entender y no, volvemos al plan. Pero a mí me gusta ir con un plan súper marcado, súper marcado, pero luego permitir que ahí vayan entrando esas pequeñas aportaciones que te van trayendo, porque creo que casi siempre muchas veces son enriquecedoras, el 90% de las veces. Completamente de acuerdo. Yo opto por lo mismo y pienso igual. Yo creo que bueno, hay diferencias en estilos, en el que tengo yo, al que tienes tú, pero opino igual en todo. Es el orquestador, el director, y es lo que eres, porque la liamos parda siempre. ¿No? Sí. Tengo una idea, vamos a filmar, oye, estamos ahí juntando gente, ¿no? Arte colaborativo. Sí. Pero vamos a volver a carrera. O sea, a mí me interesa un montón ahora abordar, hemos hablado de estilo, tu carrera. O sea, empiezas con... Claro, cortos, como me lo contabas, entras en La noche del ratón. ¿Cómo empieza La noche del ratón? Dices tú, oye, bueno, vamos a hacer esto más largo. ¿Qué presupuesto tenías? Nada. O sea, se hizo literalmente como un ejercicio en muy pocos días. Sabiendo ya con qué contábamos, teníamos equipo yo tengo este equipo, yo tengo no sé qué, se hizo de esta manera, en los que estábamos rodando cortos, probando cosas, se hizo literalmente de esa manera. O sea, sí que había algo ahí, dinero obviamente, pero se hizo con nada. Pero fue más costoso, te diría que fue más costoso la postproducción, por supuesto, que lo que es todo lo previo, toda la producción. La postproducción fue más costosa y fue más costoso todo el trabajo de deliveries. Una vez de repente la película la descubre el Festival de Santa Bárbara y la quiere, y entonces a partir de ahí es donde aprendimos, porque no teníamos ni idea, de todo lo que implica ese recorrido posterior a nivel de industria, a nivel de los deliveries que tú tienes que trabajar y entregar para que una película tenga una vida posterior y pueda ser seleccionada y pueda ser proyectada y pueda ser vendida. No lo sabíamos. Todo eso, como además lo tuvimos que articular porque la película además la coge una agencia de ventas en Estados Unidos, que también te exige una serie de materiales, etc. Y nos los exigían según los estándares de industria de Estados Unidos. Entonces tuvimos que trabajar con un laboratorio allá para asegurarnos de que los respetábamos, y acabó siendo mucho más caro todo el proceso de
postproducción, pero sobre todo de materiales, etcétera, etcétera. ¿Por qué está la que la rodaste? Dime. ¿Es digital? ¿Fue celuloide? Sí, digital. Es digital. Vale. Sí. Es digital, sí, porque hubiese sido ya la locura. A nivel de deliveries, a nivel de costes, hubiese sido analógico. Pero sí, es digital. Y fue una carambola rarísima que descubrió la película. La película estaba en la videoteca, que es algo que no sé si siguen haciendo del Festival de San Sebastián, que es que pues hay una serie de producciones que entran ahí, películas que están sin terminar todavía, que están en postproducción. Claro, sí. Una serie de películas que entran en una videoteca privada del Festival de San Sebastián, del Cinemaldi, desde la entrada, desde el comienzo del festival hasta yo creo que dura unas semanitas más. Entonces, los profesionales de industria que están acreditados tienen acceso. Claro. Y ahí ocurrió dos cosas. Por un lado, un agente de ventas norteamericano que estaba en ese año en el Festival de San Sebastián nos escribió y nos dijo: hola, acabo de ver esto por la... Tenía un nombre, no recuerdo el nombre de esta biblioteca. Acabo de ver la película y me gustaría... Me voy mañana, por la mañana, pero si vienen y se toman unos huevos conmigo desayunando, hablamos de la película. Y fuimos para allá. Era un señor que luego descubrimos que era un tipo de Las Vegas grande, que se comió no sé si 6, 7 huevos para desayunar, una locura. Muy americano. Y el tipo había visto la película en español sin subtítulos y no tenía ni idea de español, pero le había gustado y dijo: lo que más me ha gustado de la película es que la he entendido sin entender nada de lo que decían, es decir, está narrada visualmente, claro, es que de manera que puedo seguir el hilo de la película y comprenderla perfectamente, y eso me ha gustado mucho. Y si os interesa, sigamos hablando, somos una agencia de ventas, hacemos esto y lo otro. Y esta agencia de ventas adquirió la película y es la que luego pues ha hecho, por ejemplo, que la película está en DVD, yo qué sé, hablo de memoria ahora, en Corea, en Taiwán y en... Claro, y además la tienes países en A Contra Plus. Aquí está en A Contra Plus, en España, sí. Amazon la tiene en varios países, o sea, sí, la película está en varios países. Pero hablando de esta peli, o sea, tuvo vida económica después, o sea, remuneró, se pagó sola. Sí, en cuanto a remuneración directa, muy poco, claro. muy poco. Pero sí que luego se produjo a los años un remake que produjo Alexandre Aya. Alexandre Aya es el director de Alta Tensión, por ejemplo, es un director muy conocido en el circuito de terror, director europeo, que tiene varias pelis, tanto en Europa como en Hollywood. Y Alexandre Aya también produce, por ejemplo, y una de las personas a las que suele producir es a Frank Alfun, que es amigo suyo y también director. Frank Alfun es el director de Maniac, que es una película que estuvo en Cannes. Claro. Y Alexandre Aya produjo y Frank Alfun dirigió un remake de La Noche del Ratón, que se estrenó en 2023, creo que es en Sitges. Y nos entró más dinero. Claro. Por el remake de la peli que por las ventas directas de la completo. Pero eso es algo que yo creo que como cineastas al principio, cuando somos muy jóvenes, tenemos la pasión de contar, pues yo también me di cuenta, yo no pensaba a futuro. Yo decía, no, yo quiero hacer cine porque me apasiona, pero no pensamos en esa posvida económica para poder vivir del cine. ¿no? Sí, claro. Es un gran aprendizaje. Siempre, esta primera peli, como también fue mi caso, fue un gran aprendizaje. Yo imagino para ti igual. Sí, porque todo lo que empieza una vez, te diría que dura, no una vez terminada la película, sino cuando ya estás terminando toda la fase de postproducción, ahí hay cosas que yo descubrí que no conocía, que era como uno de los grandes objetivos de hacer la peli. Es lo que te decía de, a ver, ¿somos capaces de hacer esto? Vamos a probar. O sea, era más una autoescuela. Hombre, dices, y a ver si conseguimos que la vea gente, pero sobre todo era una autoescuela del grupo, el equipo, y si luego se ve bien y si no, pues bueno, pero igual sirve para aprender y luego ir haciendo cosas con más conocimiento. Y fue un aprendizaje total. Claro. Toda la parte posterior fue muy estresante porque el hecho de tener una agencia de ventas y un festival interesado de repente te ponía en la obligación de tener que llegar a unos costes altos para tener unas copias siguiendo los estándares, unos materiales y además unas fechas. De hecho, con el festival, una cosa que fue muy, muy estresante es que el Festival de Santa Bárbara también, si no recuerdo mal, también descubrió la película en la videoteca. Esto ya lo tengo un poco semi-olvidado y ya sabes que la memoria más va modificando los recuerdos con el tiempo. Yo creo que fue en la videoteca del Festival de San Sebastián también donde descubrió la película y nos dijeron, y esto fue como septiembre, y nos dijeron, Santa Bárbara es en enero, febrero, una cosa así, si no recuerdo mal. Nos dijeron, queremos la película para enero, febrero.
Y claro, Santa Bárbara, y dices, ostras. Nosotros, hay que correr, hay que llegar. Y llegó un momento donde tuvimos que decir, no llegamos, tío. O sea, les tuvimos que decir, con todo el dolor de corazón, no puede ser. Claro. Y dimos por seguro que la oportunidad de estar en una película tan, voy a decir, minúscula, en un festival como Santa Bárbara, se nos había pasado esa oportunidad. Lo dimos por hecho. Entonces, lo que hicimos fue, como teníamos la agencia de ventas, decir, mira, a partir de ahora, fuera estrés, seguimos trabajando lo que queda de postproducción y los deliveries, con el estrés de que los deliveries tienen que tener la calidad y tal, etcétera, que nos está exigiendo la agencia allá desde Los Ángeles, pero vamos poco a poco. Y llegó un momento, en el tránsito del año siguiente, que Santa Bárbara nos volvió a escribir. Y nos dijo, si la película todavía no ha ido a ningún festival, nos gustaría volver a proponeros, o sea, os esperamos al año siguiente. Maravilla. Y fue como un sorpresón decir, ostras, realmente les gusta la peli, y estrenamos en Santa Bárbara, efectivamente. Pues mira, qué bueno. Pero el primer input fue un estrés porque era... Lo único es enero, febrero, y veíamos que no llegábamos, y fue un momento un poco agobiante. Claro. Y luego viene Lady Oz. Bueno, en ese ínterim entre La Noche del Ratón y Lady Oz, ¿hay algo más? Hay una historia bastante loca. Hay una historia bastante loca porque casi hay una peli entre medias que se acabó cayendo 2 veces. Por eso ahí hay como una elipsis. Me comentaste el nombre de esta peli. Sí, cuando estrenamos en Santa Bárbara, después yo fui a presentar junto con Asier, que era productor de La Noche del Ratón. Presentamos el primer pase y presentamos el segundo, de los varios pases que tenía la película. Y al terminar el segundo pase, la verdad es que tuvo una recepción bastante bonita y la película, y nos incluyeron en las 20 más recomendables de no recuerdo qué periódico, del festival. La verdad es que fue como un momento, el contraste de que estás empezando, no conoces el medio, y de repente nos ponen allí, nos pusieron un agente de prensa, te llevan de entrevista en entrevistas, te soltaban en la alfombra roja en un evento que le daban un premio a Jennifer Aniston, tú no sabías qué hacías ahí, tenías un enjambre de 60 fotógrafos haciéndote fotos y llamándote por tu nombre, y dices, ¿qué es esto? O sea, es como que te han llevado a otro planeta por un momento, y luego ya después te aplauden, te agarran, vuelves a casa y dices, no ha pasado, esto me acabo de despertar, y tienes una sensación de estar mareado todo el rato. Y después, en el segundo pase, tienes también como este momento en el que te viene todo el mundo, te felicita, te habla, no sé qué. Y había un señor trajeado y tal, con pinta ejecutivo, todo el rato como esperando. Y cuando ya se va todo el mundo, viene y se presenta, y este era un ejecutivo de Endgame, que es una productora independiente, pero dentro del rango independiente muy grande de Estados Unidos. Y me dijo, mira, soy Gregory Sens, se llama. Ahora se movió a una agencia de ventas. Antes era productor y ahora es una agencia de ventas. Me dijo, soy Gregory Sens, yo he producido Looper, que es esta película de Bruce Willis. Él venía como... A mí me decía, no sé si la conoces porque... Igual se piensa que como yo llegaba de España y no conocerán nada de lo nuestro. Me decía, Looper, la película es un director que ahora va a hacer una película Star Wars. Y en su cabeza, por lo menos Star Wars le sonará. Sí, y digo, no te preocupes que conozco Looper. Y perfecto. Y básicamente, me invitó al día siguiente, a los 2 días, a sus oficinas, que también fue llegar a unas oficinas con unos techos altísimos, pósters de películas que conocía todas, y me dijo, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Qué peli vas a hacer ahora? Y no tenía nada. No tenía nada. Entonces, y además mi inglés no es que ahora sea maravilloso, pero ahora sé comunicarme en inglés, etc. Pero de aquellas la verdad es que no era muy capaz, tenía lo muy básico y me costaba ser mínimamente fluido en inglés. Entonces me hacía explicar, vamos a dejarlo ahí. Vale. Entonces en mi cabeza fui con Asier también, y dije, tengo que decirle que tengo algo y tengo que contarle algo a este tío porque esto es pues una oportunidad. Entonces improvisé a partir de solo un concepto de idea que yo tenía en la cabeza, que sí que tenía previamente, como que medio improvisé, según se me iba ocurriendo, un posible desarrollo para la historia. Plot, sí. Sí. Y cuando no acertaba a encontrar las palabras, me apoyaba hasta de la mímica. El tío tendría que estar flipando con este personaje que acaba de llegar de España y tal, pero al tío le sonó genial. Le gustó. Era una comedia romántica, pero como muy, muy rara. No rara, pero como un poquito esquizofrénico. Era muy diferente y con un poquito de riesgo.
le gustó. Dijo, vale, ¿tenéis guión? Le dije, estamos justo en ello. No teníamos absolutamente nada. Se te lo acabas de inventar, hombre. Pero nos comprometimos a que cuando termináramos el draft con el que estábamos, que le mandábamos para que lo leyeran y tal. Y efectivamente nos pusimos las pilas a escribir como locos. Le mandamos el guión, tradujimos el guión, porque nosotros no teníamos la capacidad de escribir en castellano. Nos tradujeron el guión en inglés, se lo mandamos. Al tipo le encantó el guión. Dijo, hay un problemita con los diálogos, pero si estáis de acuerdo en que entrase un tercer guionista que pueda tocar los diálogos para que suenen como tienen que sonar, pues dijimos, sí, claro, nosotros no tenemos la capacidad de dialogar en inglés, podemos ir avanzando y ver cómo sacar adelante el proyecto, etc. Entonces empezó a hablar de cosas como pensar un listado de posibles actrices, y llegó un momento donde estábamos literalmente a 2 semanas de una siguiente visita a Los Ángeles para mirar posibles localizaciones. No tanto como scouting todavía, porque no estábamos en fase ni de pre ni de nada, o sea, en una fase de... Pero sí de ir ya para reunirnos, elegir quién podía ser ese tercer guionista y empezar a hacer como un primer tanteo de localizaciones para armar el proyecto y tal. O sea, realmente como una un punto de... ostras, esto puede salir. Ellos habían dimensionado el proyecto entre 5 o 7 millones, o sea, ya había habido un trabajo por parte de ellos también de... Dinero americano. Y en ese punto, a 2 semanas de viajar, o una cosa así, este tipo se va a la compañía. Y este era el que estaba empujando en la compañía, la peli. Entonces, al irse él, se cae la peli en Endgame. ¿Qué pasa? Que nosotros no teníamos ningún tipo de red allí para decir, bueno, pues lo mandamos a otras compañías, o yo, como sabes, tengo ahora un manager allí en Los Ángeles, pero yo de aquellas no tenía. Entonces no teníamos la capacidad de ir a ningún otro lado con un proyecto que estaba llevando Endgame para tratar de darle continuidad, ahora que... Endgame, sin este ejecutivo, Endgame no lo quería. Era como el proyectito que tenía él, y el proyecto se cayó. Se cayó así, boom. Entonces lo trajimos aquí. Lo trajimos aquí y el guión gustó un montón, lo cogió un productor en Barcelona. Le encontramos una actriz muy conocida aquí en España que le gustó muchísimo el proyecto y se involucró dando muchísimas facilidades para que eso no afectara al presupuesto global de la película, para que pudiéramos estar dentro de un rango asequible para levantarlo. Hay alguna institución televisión que entró al proyecto, pero nos acabó faltando, sabes que aquí hay que armar muchísimas patas. Tocó en un momento complicado en Cataluña relacionado con el tema del proceso famoso, todo aquel momento de ebullición del movimiento independentista catalán tal y cual. Entonces afectó a la parte de meter dinero desde allí, desde Barcelona. Hacía falta aquella pata, aparte del País Vasco. Y se volvió a caer el proyecto por segunda vez, teniendo ya cierto dinero en el proyecto. O sea, no estábamos tan lejos. Y el proyecto se quedó allí porque para mí ya fue como una señal de no puedo volver a pasar por una tercera vez con esta peli por el proceso de estar cerca y volver a... Claro. Fue una herida ya, entonces de no quiero volver a reabrirla. Esto es por una señal. Yo personalmente no puedo hacer esta peli. Ha estado muy cerca de hacerse 2 veces y por lo que sea no ha sido. Y ahí se quedó esa historia ya en el cajón para siempre. Es que yo creo que es uno de los dolores más fuertes, creo, del cineasta, ¿no? La proyectología. El mundo proyectología que va, entra, sube, cae, casi avanza la... Sí, y cae. Y hay películas que se tardan en hacer. Y alguien hubiera seguido con esa película y al final igual la acaba sacando. Yo tuve como una sensación de que era hasta ahí. Y que con ese en concreto que no más. Pero hay gente que sigue y no necesariamente con un proyecto, pero en general con tu carrera, vamos a decir, la de visual es perseverancia. Porque hay muchos noes y fue... Creo que Del Toro, al que le escuché decir que el estado natural de una peli es que no se haga. O sea, tú para hacer un proyecto por delante se te han caído 4 o 5 o más, y acabas... Sí. Entonces así nace Lady of. Perdón que te interrumpa, pero así nace Lady of, después de eso, el proyecto ¿qué hacemos ahora? Tiene que ser algo que tengamos a mano, que podamos rodar rápido, porque hay una necesidad de rodar. Y así nació Lady of. Bajo las mismas circunstancias de La Noche del Ratón. Presupuesto similar, lo que pasa es que teníamos acceso a un poquito más. Ok. Pero luego también estaba la particularidad del proyecto. La particularidad del proyecto de que yo sabía que, aun siendo un largometraje, voy a intentar explicarlo para que se comprenda, pero por la muy particular forma narrativa que yo tenía en mente, era algo que podía hacer literalmente en 5 días. Cuando digo 5 no son ni 4 ni 6, son en 5 por cómo quería hacerlo.
Cuando todos sabemos que 5 días para rodar un largo suena... Yo no lo sabía. No tienes ni idea de esto, no entiendes. Si crees que puedes hacer un largo 5 días es que no tienes ni idea. Pero es una peli muy particular y yo sabía cuál era la metodología que quería y que iba a funcionar. Pero también te digo que entró gente que creyó en el proyecto por cuestión A, por cuestión B o por cuestión C, pero, por ejemplo, Pablo, que ahora es amigo, socio en Gachiro, Pablo entró como jefe de sonido en la IDIOF. Y luego me contó, decía, yo estaba... me dijo algo como yo estaba rodando la IDIOF y en mi cabeza no veía claro cómo ibas a montar esta peli y pensaba que no ibas a poder montarla. Por cuál era el método de trabajo. O sea, la gente que entró muy a ciegas y creyendo, y eso lo agradezco un montón, porque era una metodología muy particular, muy experimental, y para mucha gente que estaba en el propio set decían, hostia, no sé lo que estamos haciendo, o sea, o cómo esto luego va a poder ser una película. Pero nace del impulso de que sí que hay una idea muy clara, nace del impulso de ostras, esto lo podemos hacer así, lo podemos hacer funcionar, va a funcionar, lo tengo súper claro. Por cómo era el método, además, el equipo necesitaba que fuese muy reducido, pero incluso más de lo normal, muy reducido. 5 días, además. Y necesitaba muy poquita gente porque es una película, para que se entienda, es una película que habla de una compañía off de teatro en el circuito off de Madrid que está trabajando una obra de Shakespeare. Y la película se centra en cómo trabajan en concreto, les pillamos en el momento en que están trabajando una escena de Ricardo III. Y está centrada sobre todo en la actriz que hace de Lidiana, que es un personaje que su marido ha muerto, asesinado por Ricardo III, y Ricardo III, cuando todavía van con el cuerpo del marido recién fallecido, Ricardo viene a cortejarla. Claro, no hay un cortejo, lo que realmente es una humillación social heredera de la época, en la que si no quieres convertirte en una paria social, su texto es tienes que ser mi esposa, porque yo ahora soy el nuevo rey, y si aceptas ser mi esposa... podrás tener una vida, porque si no vas a ser una paria social apartada, claro, como ex esposa del rey muerto y defenestrado, ¿no? Entonces ella como que se enfrenta a él, pero poco a poco tiene que ir rindiéndose y aceptar ese nuevo rol que le toca. Y más que una escena de cortejo y seducción que Ricardo III, vanagloriando, se lo enfoca desde ahí, pues hay un juego de humillación incluso, ¿no? Entonces el juego es cómo hoy, tanto tiempo después, se trabaja una escena así, emocionalmente tan jodida para ella, para la actriz que interpreta a ese personaje, y qué pasa si la dirección de la escena se enfoca desde el mismo punto de vista humillante, que le come el espacio, que le exige, ¿sabes? Si se ejecuta de una manera muy similar, cómo lo trabaja ella psicológicamente, cómo se enfrenta a eso. Todo esto es antes de que explote el Me Too, y por supuesto muchísimo antes de que llegue la coordinación de intimidad, a los sets, etc. Entonces es muy curioso que cuando nosotros ya estábamos para mover la peli, explota el Me Too y tuvimos por un momento la cosa de, ostras, ¿quiénes somos nosotros para hablar ahora de este tema? Claro, ahora que hay gente, que hay gente que lo ha sufrido en sus carreras, que está hablando de esto, y nosotros aquí haciendo una peliculita sobre, de alguna manera, cómo una actriz se puede ver, cómo le invaden el espacio, cómo le comen, cómo lo humillan, cómo gestiona eso y tal. La peli sigue... cómo ella trabaja en casa el texto con su compañera de piso, luego cómo se sientan y hacen una primera lectura a toda la compañía, luego cómo hacen un primer ensayo ya con el director, luego un ensayo general y luego una representación. Y luego la idea era que en montaje fuésemos viendo la escena, que en realidad podrían ser unos 10 minutos en puridad en el texto de Shakespeare, la vas a ver durante 1 hora y algo. ¿Por qué? Porque la vas viendo desmenuzada y saltando temporalmente adelante y atrás para vuelvo al ensayo, vuelvo a la representación, vuelvo a la lectura, vuelvo a casa cuando lo menos estaba trabajando, vuelvo todo el rato, hay mini saltitos, y vas construyendo, no solo desmenuzar y ver la escena dilatada, sino que vas viendo cómo a ella le va afectando todo ese proceso de trabajo tan agresivo hacia ella, ¿no? Entonces yo lo que quería es que directamente no hubiera ensayos, que fuese el proceso de la película lo que estamos grabando. El primer día, en la casa del personaje, esta actriz ficticia, o sea, una actriz que interpreta a esa actriz que está trabajando el texto de Shakespeare. El primer día estamos con ella y cómo trabaja eso con su compañera de piso, y ese primer día es así. El segundo día estamos haciendo la mesa italiana, vamos a decir. El tercer día estamos haciendo ese ensayo con el director, tal y cual. El cuarto día estamos haciendo el ensayo general. Y el quinto día, público. La obra. Traemos público y hacemos la... Sí, ahí fue donde te conocí. Y fui a ver tu proyección aquí en Madrid.
Eso es, efectivamente. Justamente ese día fue que conocí en persona. Sí. Sí, recuerdo la peli. Y es, claro, yo dije, es que son 5 días, si soy coherente con lo que con lo que quiero contar, son 5 días. Y por dar... Es decir, pero claro, esto tiene una planificación, hay unos planos y no sé qué. Claro, yo lo que quería es una ficción y yo quería documentarla. De ahí lo que hablabas de que está más el fondo y menos la forma. Claro. Porque es una suerte de ficción documentada. Es decir, no había un guión. Estaba el texto de Shakespeare y luego había un comienzo y un final y una especie de metas volantes marcadas de por dónde me interesaba que fuese la situación. Por ejemplo, en el ensayo, el primer ensayo donde la situación empieza a ser un poco compleja para ella de asimilar es por esto, va a pasar un poquito esto, pero no tenéis un guión. Vosotros vais a vivir esta situación, nos sentamos, la analizamos y vivís toda esta situación. Claro, justo lo que dices es un poco documental. Sí, basado en una forma importante, narrativa, sobre todo con el voy atrás, vengo el delante, montaje, ese montaje sobre todo. Más evidente la forma. Claro. Pero ahí lo que estábamos fue un baile de 2 cámaras y yo creo que también en sonido eran 2, si no recuerdo mal, y en base a miradas, ir mirándonos para todo el rato intentar evitar entrar en plano, ni en cámara 1 ni en cámara 2. A veces pasaba. Pero como les dejábamos vivir la situación, vivían la situación entera de ese día de ensayo durante 40 minutos, 50 minutos. Nosotros estábamos aguantando físicamente como podíamos para documentar todo eso, 0 cortes, y a la vez intentando bailar para que no entre quien no tiene que entrar, etcétera, etcétera. Cuando terminábamos, descansábamos, lo hablábamos, ha funcionado así, ha funcionado así, tal cual, venga, hacemos otra. Volvíamos a vivir la situación. Otra vez, otros 40 minutos de tirón, 30, 50, depende de cómo lo vivieran. Y eso con cada día de trabajo de la obra. Entonces, en realidad salió una barbaridad de material riquísimo. Y produjimos material muy por encima de lo que necesitábamos para la película. Pero claro, yo sabía que necesitaba este formato, es muy particular por la naturaleza de la película y porque al final es una ficción documentada. Eso es. ¿Y qué te dio Lady Of? O sea, ¿tú qué ves que te dio después? Pero claro, tú vas con la finalidad porque veo que tienes la sangre de tengo que narrar, tengo que contar historias porque las tienes que contar. Yo creo que mueres si no las cuentas. Es probable. Tenemos, yo creo, coincidimos ahí. Pero Lady Of, claro, acaba en San Sebastián también. No sé si tuvo vida económica después. Lady Of apenas, porque o te diría que nada, porque es una película tan experimental. Tan experimental. Lady Of luego estuvo aquí en Madrid en un festival, ganó Marta premio a mejor interpretación. La protagonista Marta Fuenar, que sostiene la película de una manera... O sea, hay un momento en montaje donde nos pensamos incluso que los últimos 15-20 minutos de peli, una de las tomas que teníamos era en su cara, decir, es que la podríamos dejar ahí. Todo el tramo final, 15 minutos en ella, y te sostiene en la peli. Lo que pasa es que es verdad que perdías cositas que aportaban, entonces fuimos a mantener, ¿no? Un poco un ritmo más normal de cortes, más tradicional, pero podrías haber dejado la película los últimos 15-20 minutos en ella y te sostiene la película como la sostiene, porque es que ella es la peli en un porcentaje amplísimo. Pero entonces le dio, pero más que económico a lo mejor, le dio medio otras cosas. Estuvo en el Festival de San Sebastián. Por ejemplo, el presidente del jurado de la sección donde estábamos era de una productora que ahora es la productora con la que he hecho la serie. Justo. Pero, o sea, y en su momento incluso hablamos de la posibilidad de hacer algún otro proyecto juntos antes de que surgiera esta de la serie. Y nos contó que le había gustado muchísimo la peli, cómo se ha trabajado todo el trabajo con los actores. Le dio muchísimo a la hora de aprendizaje, de gestión con actores. Te iba a decir que no tanto en dirección de actores, porque es muy particular la película y tenían mucha libertad, más a nivel de gestión humana con actores. Pero yo creo que al final está como... No creo, o sea, está directísimamente conectadas las dos cosas. Al final yo creo que si la labor de casting es buena, si has elegido a la persona adecuada, en realidad creo que el director lo que tiene que intentar es meterse lo menos posible. O sea, si tú has elegido a la persona adecuada, ya la tienes. Lógicamente siempre va a haber algunas directrices, va a haber cosas que hablar, va a haber cosas que... Es que yo a nivel de estilo la peli la veo por aquí, entonces vamos a llevarla por aquí, o un poco más arriba, un poco más abajo, matices. Pero si tú tienes la persona adecuada y una vez más o menos todo está hablado y todo está claro, todo eso querrá decir que vas a tener que decirle muy, 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 muy poquito. Y si te metes, probablemente estás haciendo mal tu trabajo como director. Sin embargo, lo que sí tienes que hacer
es generar el espacio de trabajo adecuado, el espacio de confianza adecuado, yo creo, También. para que llegue ahí y se sienta protegido y se sienta confiado como para dar lo que tiene que dar. Porque creo que esto es válido para absolutamente todo el mundo en un set, para todas las personas con las que trabajas, pero es verdad que al final quien trabaja con el sonido, quien trabaja con la imagen, quien trabaja con el vestuario, siempre hay algo entre el resultado y él. Están el vestuario que está trabajando, está la cámara, la imagen y la luz, pero el actor es él el que se expone directamente. Claro. Entonces es fundamental que generes ese espacio de confianza para que diga, vale, puedo saltar. Puedo saltar porque hay una red. Esa es la cuestión. Estoy de acuerdo, pero volviendo al tema de Lady Of, esa aventura, la aventura que te trajo después, claro, te trae ahora, te abre puertas, te abre oportunidades, te trajo la oportunidad, pues me lo has dicho, de la serie que acabas de hacer en Donosti, ¿no? Bueno, la serie está rodada en Vizcaya, en Bilbao, alrededores de Bilbao y alrededores de Bilbao. Sí. ¿Se puede decir de qué va? Sí, no, o sea, no sé cuánto se puede decir, pero bueno, yo creo que algo se podrá contar. Es una adaptación de una novela. Okay. Es una adaptación de una novela de una escritora que se llama Belén Martínez, que se llama Cuando reescribamos la historia, que es una novela que habla de varias problemáticas o varias cuestiones sociales relacionadas con la juventud hoy en día. Vale. Sobre todo hay un tema principal, que ese es el que igual todavía no debería spoilear. Pero bueno, al final se están hablando de cuestiones, creo que algunas potentes emocionalmente y a nivel social sobre todo. Y lo que articula la novela y luego la adaptación es un mosaico de diferentes tipos de jóvenes con diferentes tipos de tendencias, de problemas, vale. de cuestiones relacionales. Y con eso se construye un thriller con un toque fantástico. Okay. Un thriller con un toque fantástico. Es una miniserie de 5 episodios. Pero... Y eso, es un thriller con un toque fantástico, pero te diría que sobre todo tiene también un punto bastante marcado de experiencial, yo diría, experiencial. Vale. De sumergirte en la vida, de vivir con ellos en clase, vivir con ellos en casa, vivir con ellos cuando van a... Por ejemplo, hay bastante presencia de un club de atletismo. O sea, de vivir, un poco, de tener como esa sensación, para mí una referencia, no a nivel argumental, no a nivel... Porque está muy alejada, porque esto es un thriller y la referencia que te voy a dar no lo es. Y es una película como más de autor. Pero hay una película de Sayas que se llama El agua fría. Sí, la conozco. Que es una película que está ambientada en una fiesta. Es la generación post-mayo del 68, está en los 70. Y entonces hay como es una generación, en vez de ser una generación más guerrillera o más políticamente más metida, como la del 68, es una generación posterior como muy desencantada, más nihilista. Vale, entonces es una película sobre una gran fiesta. Una gran fiesta y un poco la nada, ¿no? De qué quieren estos chicos, pero en el fondo sí que hay algo. Y lo que tiene esa película es que es muy experiencial. Te mete en una fiesta, en una casa abandonada, como unos están fumando, otros están bailando, otros tienen problemas de relaciones, otros tienen no sé qué, y lo que te hace es vivir. Casi no tiene plot, vamos a decirla, esa película. Entonces, para mí, sin llegar a eso, porque aquí hay una trama muy marcada, es un thriller, entonces está muy, muy claro argumentalmente por dónde va. Sí que quería que hubiese tiempo para la parte experiencial de dejarte ir un poco, de vivir con ellos. Hay un tercer episodio que de repente es un homenaje claro para mí, luego en resultado y en estilo está alejado, pero para mí surge como un homenaje al agua fría, porque es un episodio que también se instala como en una fiesta y para mí era muy interesante no ir a una ejecución de trama, vamos a centrarnos en que la trama avance en cada escena, vamos a centrarnos en que hubiese un tiempo para vivir con ellos, para conocerlos, para hacer algo más experiencial. Y creo que todo eso al final, el interesarte por los personajes y no solo por la trama, al final viene un poco todo eso de... Son cosas que aprendes y eso, por ejemplo, Lady Of, el poder estar tan centrado solamente en personajes, en dejarles ser, en dejarles... Es un aprendizaje de que a veces conocer muy, 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 muy bien a los personajes es lo que hace que al final, cuando vuelves a tu trama, cuando ves al plot, te emociona el triple lo que va a suceder. Porque te importa. Porque te importan esos personajes, porque has vivido con ellos de alguna manera. Hombre. Entonces, a veces hay que aprender a no ir tan rápido, yo creo, en la narrativa, que eso es algo que ahora va a sonar horrible esto, a vuelo cebollita, pero es verdad que creo que a veces nos estamos acostumbrando a ir muy rápido
sin darnos cuenta de que es daño propio, perjuicio propio. Porque pierdes la conexión emocional, empiezan a importarte menos las escenas porque... ¿Quién es? No lo sé. Si, es un chico que... Pero da igual, no lo conozco. No, claro. Así no vas a conectar, no vas a sentir por él. Veo y digo, una pregunta, o sea, ¿qué es para ti? El perseguir un presupuesto mayor, ahora con la serie seguramente tuviste pues, un equipo más grande, una producción, etcétera, más presupuesto en sí. ¿Tú ves el incremento de presupuesto como la evolución natural de un cineasta o el deseo? ¿Te veías aquí? Sé que también tienes una proyección a futuro. ¿Qué es para ti poder tener más presupuesto? ¿Evolución natural o deseo de industria o de pertenecer a ella? Aquí ya me voy de la narrativa. Preguntas complicadas. O sea, yo ahora mismo creo que es... Para mí el tema del presupuesto, que suena a cuanto más dinero mejor y tal, no es una cuestión relacionada con el deseo. Es más una cuestión de que creo que el presupuesto es muy importante para hacer las cosas como... Creo que va muy ligado al proyecto. O sea, eso por supuesto. Punto 1. Punto 2. Creo que nunca se tiene el presupuesto idóneo para una producción. O sea, creo que siempre, incluso una producción con muchísimo dinero, siempre va a estar por debajo de lo que realmente pueda acabar necesitando. O sea, siempre se... porque nunca se puede ir al ideal. Quiero decir, las películas que aquí se hacen con 2 millones, en Francia las hacen con 12. Y los franceses dirán, las que aquí se hacen con 12, se hacen con 40 en Estados Unidos. O sea, quiero decir, realmente es así. Pero para mí el presupuesto es importante en el sentido de trabajar con una serie de condiciones mínimas, pero yo tampoco he tenido nunca esta cosa de cuanto más mejor. Hace poco escuchaba, no me voy a meter en esto en nombres y tal, pero de una película que se había ido inflando. Ok. Y que había acabado teniendo un presupuesto muy alto. Muy alto. Y que había gente de dentro que decía, hay cosas que no van a estar, se van a caer en montaje porque no hacen falta para la película y que han sido carísimas, pero carísimas. Te está dando una peli de varios millones. Sí. Y era una película que inicialmente estaba marcada en menos, pero que fue entrando en instituciones tal y con el que se ha inflado muchísimo. Yo a eso, por ejemplo, no le veo sentido. No le veo sentido. Ninguno, por ningún lado. O sea, creo que una película tiene el coste que tiene que tener, tiene la naturaleza que tiene que hacerse como surge en el momento y con las capacidades y a lo que puede llegar, y creo que por lo tanto es ahí donde hay que hacerlo funcionar y que tiene ese espíritu. Y a veces sucede, supongo, que se dimensionan las películas más por cuestiones de industria, cuestiones de quién está entrando, cuestiones de, ostras, aquí es interesante que haya una coproducción con tal, y a veces se inflan las cosas, a veces se quedan por debajo. No siempre viene de la mano de la naturaleza propia de la película el dimensionar una... Pero, dicho esto, yo los proyectos que he estado o que estoy involucrado siempre, afortunadamente, siempre está habiendo un esfuerzo de involucrar a las personas adecuadas para que se trate de dimensionar el proyecto con el presupuesto lógico que tiene que tener y con eso seguir avanzando. ¿Pero no crees? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo sí lo veo como una evolución natural, sobre todo en el perfil que tienes tú como director y cineasta, ¿no? Que vienes de la necesidad de contar. Porque quien no tiene esa pasión nata de decir, oye, es que si no grabo algo, filmo algo, cuento algo, pues muero. Hay gente que se tira la toalla, como decías tú al principio, perseverancia. ¿Por qué? Porque lo traes impreso, tienes que hacerlo. Pero yo siempre he dicho, no sé qué opinas tú, y te lo pregunto, uno de los grandes errores del cineasta independiente, creo yo, es nunca pensar más allá del producto terminado. Es decir, esa distribución, esa publicidad, ese plan mercadológico. O sea, ¿tú sientes que tú tuviste ese error al principio o lo fuiste aprendiendo? ¿Eres más soñador? A lo que voy es que si eres más soñador... Mira, yo, por hacer el recorrido, con La Noche al Ratón no sabía. No sabía directamente lo que hablábamos. Terminé la película, justo. Era un desconocedor absoluto. Con Lady Of,
ya sabía lo que venía luego en función de dónde fueses, pero también era consciente de que era una película muy experimental, que era más para un circuito de festivales, pases especiales, y que no era una película que fuésemos a empujar de una manera comercial, porque no tenía ningún sentido por el tipo. Esa película, tú la has visto, es bastante experimental, bastante desnuda en forma, bastante cruda. Claro. Técnicamente, voluntariamente como muy cruda, con cortes en montajes raros, con planos desenfocados. O sea, está buscando eso y tiene un sentido en un circuito como muy reducido, festivales, algunos pases, pero sabíamos... Entonces no hubo ni una planificación ni un esfuerzo, aunque sí que entró una distribuidora, se hicieron unos pases en Madrid, País Vasco, y bueno, yo creo que estuvo como un par de semanitas en más sitios, ahora que lo estoy pensando. O sea, mi memoria funciona así, a veces... Sí. Ya fue hace tiempo también. Sí, pero sí que estuvo en salas, pero 1 o 2 semanas y en unas poquitas salas, no más. Claro. Entonces, pero tampoco yo me senté a proyectar, porque desde el principio entendí que no era una película para eso. Y es verdad que después yo, con los proyectos que vienen ahora, con los que estoy, con la serie, etcétera, estoy más específicamente en mi rol creativo en la serie, coescrito con Mikel Álvarez Sarriegui. He dirigido y montado. O sea, me he metido, me he sumergido de lleno. Pero luego, excepto que sí que me he involucrado sí que estoy involucrado en el cartel, que es algo que sí que ahí me he metido a participar, pero un poco porque he querido y porque he tenido la suerte de que me han escuchado. Sí. Pero yo no estoy desconectado, lógicamente, pero claro, sí que no estoy en el proceso de dónde va a ir luego, cuándo va a ir, dónde se va a ver antes del estreno. O sea, yo ahí no participo, no es mi parte. O sea, realmente soy guionista, director, y en este caso montador, o sea, que es algo excepcional que se cojan tantas cosas, pero estoy ahí y no entro que es una de las cosas que también, en cierto modo, también es aprendizaje, es una de las cosas más propias de la industria. Es decir, llega un momento donde de alguna manera se puede decir que pierdes el control. Y en este caso, la gente con la que estamos trabajando la serie, tanto a nivel en este caso, de Valeuco, que es la productora, como ETV, yo estoy súper contento, porque todo el proceso ha sido un proceso muy amable, muy colaborativo. Todas las sugerencias que siempre se han hecho han sido lógicas, a favor de obra, ha habido siempre un respeto. Entonces, para mí está siendo un proceso como muy bonito desde antes, también luego, pero yo no estoy en ciertas decisiones, que además lo entiendo, ¿eh? O sea, además lo entiendo. Estás muy en tu rol de director. Sí, y también porque entiendo... no es Lady of, que es como una película experimental muy pequeña en la que apuesto yo todo y voy a por ello, y entonces si realmente luego quiero conseguir algo, pues también tengo que meterme de lleno en ese trabajo posterior. Pero esto es diferente, esto es una serie, esto es iba a decir que es más un producto de industria. Suena horrible, pero no es horrible. Quiero decir, es que es así, y en el sentido positivo. Sobre todo en una serie. En este caso, en el sentido positivo. Me imagino que habrá casos donde a lo mejor es en el sentido negativo, pero es que en este caso en el sentido positivo. Y entonces no me ha tocado, y entonces por eso no me puedo proyectar ahí. A futuro, pues no lo sé. Sí que creo que va de la mano el tema del presupuesto. Si te metes en un proyecto donde hay más dinero, el dinero llega de según qué sitios. Sí. Y esos según qué sitios de los que llega el dinero van a tener voz. Luego a la hora de decir, vale, ¿ahora qué hacemos con esto que hemos financiado? ¿Por qué? Porque en un negocio, no una palabra horrible, en el que entra tanto dinero, va a haber gente que va a querer que haya cierto retorno de dinero, y es lógico. O sea, tú también como director tienes que tener la responsabilidad de entender que en el momento que hay gente que está invirtiendo, tú tienes una responsabilidad con ellos de darles la mejor obra posible, para que a su vez ellos, a ver si hay suerte y luego hay un retorno. O sea, claro, ahí hay un juego que funciona así, y además tiene sentido que funcione así en el momento en que te según qué presupuestos. Pues has tenido suerte con la serie. Si hablas de un ambiente tan colaborativo, tan chulo detrás, en producción, en rodaje, tal, es algo muy bueno, porque a veces cuando el presupuesto crece, la voz, incluso el control creativo, se te quita de las manos. Mucha gente lo dice y lo cuenta en anécdotas. A ti te ha tocado completamente diferente. Cosa que sí, es bueno. Tampoco es una serie de
Prime Video con un presupuesto loquísimo, descomunal, donde de repente, pues no sé, lo que le pasó a la gente de Stranger Things, que igual tenían más control creativo con la primera temporada, pero en el momento que eso se convierte en ya no es una serie, sino que es un producto de masas, a partir de la segunda temporada me imagino que tendría más control creativo Netflix que los propios directores de la serie, no sé cómo fue, por lógica. Seguramente. ¿No? O sea, dentro de eso vamos a decir que es una serie con un presupuesto más contenido, pero dentro de que es una de eso, claro, al final la gente con la que estás trabajando te puede decir, es que nos interesa que la serie vaya por aquí o que vaya por allá, o esto no nos acaba de... Estas cosas pueden pasar y hay reuniones previas, y no solo previas, sino durante todo el proceso de trabajo, de escritura, etc. Claro. Yo debo decir que en mi caso, todas las sugerencias que se hicieron fueron como muy amables. También hubo mucha confianza cuando yo hablaba con ellos y decía, yo esto lo veo así, lo veo así. Ha habido una confianza por parte de todos. Eso por un lado. Y luego creo que ha habido también una confianza en cuanto a que tratásemos, a que realmente se sabía desde el principio que íbamos a intentar narrar visualmente buscando cositas nuevas, o probando cosas, o no probando al tuntún. O sea, todo estaba muy pensado y muy planificado, y además estaba escrito, que esto es una cosa interesante, que el guión, lo que hablabas antes, los guiones estaban escritos muy visualmente y especificando ciertas decisiones de cámara que iban a ser más arriesgadas. Y desde el principio hubo una confianza en adelante con eso. Eso es bueno. Sí. Entonces, claro, en ese sentido no puedes estar más satisfecho con la Claro, te han dado las riendas y eso está súper bien. Volviendo al tema presupuesto, para ya cerrar, si quieres, este tema de dineros. ¿Qué mejorarías en la industria? O sea, como cineastas, sabemos ese proyectología que tenemos, que viene proyecto, sube, está a punto de hacerse, se cae. Sabemos que hay estímulos fiscales en el País Vasco, en Canarias, hay tax rebates en todas partes. Sabemos que hay apoyo a la cultura también. Pero ¿qué crees que podría beneficiar a los cineastas en España? En este caso, España. Además de la industria que se ha creado, obviamente, estos últimos años, ¿no? No sé si, obviamente, lo pensarás, te lo dirás varias veces, porque yo lo hago. ¿Tú crees que, además de todo esto, puede haber algo para impulsar a cineastas emergentes, nuevos? ¿Mejorarías algo? Es una pregunta muy difícil, porque en abstracto, en una primera, luego podemos empezar a hablar y igual surgen cosas, pero en abstracto te diría que no tengo ni idea. O sea, es complicado. Hombre, evidentemente, o sea, vamos un poco a lo de siempre. Creo que el apoyo de diferentes instituciones pues lo mismo, ¿no? La comparación antes es que los presupuestos aquí, si los comparas con los presupuestos en Francia, pasa lo mismo. Las partidas globales de ayuda en Francia son muchísimo mayores, de diferentes líneas de producción, de desarrollo, de tal. Pero hay que entender que la industria también es otra. Es que no sé hasta qué punto son justas las comparaciones, y no tengo el background ni el conocimiento como para decir, podría ser más, podría ser menos, nos podemos comparar, hasta qué grado nos podemos comparar, no lo sé. Lo que está claro es que Francia siempre ha tenido un tejido industrial muy, 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 muy sólido en lo cinematográfico. Cineastas emergentes. Aquí hay que entender que aquí, dentro de que las ayudas llegan a las cuantías que llegan y que siempre va a haber un desequilibrio enorme entre la cantidad de proyectos que se presentan y la cantidad de proyectos que se pueden apoyar, esto hay que entenderlo. Hay en las bases de las diferentes ayudas, diferentes sitios, es cierto que hay ciertos puntos que están ahí para ayudar a las voces emergentes. O sea, un director novel que se presenta al ICA con un proyecto puntúa más que un no novel, por ejemplo. Eso está. O una directora novel puntúa todavía más para tratar de paliar, ¿no? Tantos años en los que las mujeres han tenido muy difícil llegar a puestos de responsabilidad real. Entonces, sí que hay cosas que se están haciendo y que están ahí, insuficientes. Siempre. Lo que decía antes de que el presupuesto nunca es el que tiene que ser, pues esto es lo mismo. Siempre todo es insuficiente. En parte porque todavía hay cosas que a lo mejor se pueden corregir. Por ejemplo, sigue teniendo mucho peso, muchísimo peso en ayudas.
el recorrido y la experiencia de las productoras, el recorrido y la experiencia del director, que está bien porque, por un lado, no puede ser que un director novel se le puntúe, se le premie por ser novel, que está guay para dar a voz emergente, pero un director que viene y dice, joder, que mi última peli estuvo en el Festival de Málaga y en el de Rotterdam y no puede ser que eso que mi experiencia y lo que me lo estoy currando no me dé puntos. Entonces, bueno, claro, está bien. Pero es cierto que si lo miramos la letra pequeña, todavía lo puede tener las productoras que tienen años de experiencia, que tienen no sé qué, lo tienen más fácil que las productoras nuevas que llegan y no tienen nada y no tienen puntos porque todavía es su primero o segundo proyecto que intentan empujar, y ahí igual, casi más que a los directores, que también habría que analizar, pero a las productoras, una productora nueva, claro, lo tiene muy complicado. Entonces, siempre va a haber cosas que podamos mirar, pero es cierto que poco a poco, pues bueno, el ICA ahora ha dado esta ayuda, que yo he tenido la suerte de ser uno de los que ha otorgado de escritura de guión, que es una ayuda que existía hace, no lo sé, 20 años, desapareció, y gracias al empuje de sindicatos como Alma, etcétera, se ha conseguido que vuelva la línea. Claro, ahí hay 200 guionistas que van a poder sentarse a trabajar bien cubiertos y cuidar lo que están escribiendo, porque a veces es gente que lo tiene que hacer a toda leche porque tiene que entrar a otro guión, o hay gente que ni siquiera otro guión, igual tiene que ir a hacer otro curro porque todavía no está pudiendo, y en el tiempo libre escribe ese guión. Entonces de repente ahí hay 200 personas que van a escribir buenos guiones porque se han presentado 4.000 y pico proyectos y ha habido una convocatoria en la que se han analizado esos proyectos y estos 200 han sacado sobre 100 puntos, de 80 para arriba, cada uno, son buenas historias, y va a haber un buen guionista o una buena guionista que se va a sentar y le va a poder dedicar tiempo a mimarlo. Sobre todo el tiempo. Sabemos que es de esas 200 guiones y el tiempo para trabajarlo, y de 200 guiones no van a salir 200 pelis. No. Esto también hay que asumirlo. Hay que saberlo, sí. Pero eso también hay que asumirlo, y es importante porque hay que saber gestionar la frustración a veces de... Hay un límite en las ayudas que se pueden dar a los proyectos, y a veces es darte con la cabeza contra la pared, pero hay que entenderlo porque es que se presentan miles de proyectos al año, a las poquitas ventanas que hay, vamos a decir, claro. Y se pueden apoyar algunos, otros no. Es cierto que luego hay tendencias y puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Se está haciendo un determinado tipo de cine, el mío se sale de ahí, bueno, no lo sé. Sí. Pero no sé, o sea, yo creo que hay que partir de entender... La productora, yo creo que me centro con lo que dices de las productoras nuevas, las productoras emergentes. Nuevas, sí, luego hay maneras. Porque la figura del productor, siempre tiramos a ver mucho el lado creativo, el director, el creador, el actor, pero el lado productor es importante ahí. Y muchas veces el camino es, aparte de empezar con producciones menos... Pues lógico, ¿no? Empezar de lo pequeño y ir creciendo, que es normal. Claro, hombre. Pero muchas veces el camino inicial es asociarte con otras productoras que sí tienen más recorrido para poder tú levantar ese proyecto con alguien. Muchas veces va por ahí lo que muchos productores hacen, ¿no? Para arrancar. Sí. Pero bueno, es lo que decíamos, si nos ponemos a analizar pues seguramente vas a ir encontrando cositas que se pueden ir. Y habrá gente que esto ya lo ha hecho y que lo está empujando y que lo está pidiendo, como estas 1000 cosas. Ya te digo que yo no me atrevo a... Pero, ¿cómo mejorar? Es muy complicado. Sí. Es dar un foco, pero yo creo que estás bien. Te voy a cambiar el tema, te voy a pedir que me enseñes qué trajiste. Ah, sí. Sí. Ahí lo tienes. Y luego ya te cambio el tema y vamos cerrando aquí. Me pediste que trajera algo personal, cercano a mí, entiendo que relacionado con lo que hago. Sí, así es. No soy una persona súper apegada a objetos, más igual en lo personal, pero en lo personal, familiar, menos en lo laboral, no soy muy apegado, pero traje esto que de salida tampoco es que tenga aparentemente mucha historia. Bueno, yo tengo en casa mi equipo de trabajo, digamos, más tocho, más profesional, pero luego me compré hace relativamente poco este trasto enano, de segunda mano incluso, para llevármelo. Y que se dé golpes, se da golpes, que me da igual, es pues un portátil pequeñito, que lo único que tiene es un procesador de textos normal y el Final Draft. Final Draft es software de escritura de guiones. Para, literalmente, ponérmelo a las rodillas, de repente estoy en un sitio y tal, la cabeza empieza a moverse, pues me lo saco, me lo pongo a las rodillas y ta. O sea, es exclusivamente para eso. Pero no lo traigo por el portátil en sí, sino por, bueno, veis que está como muy lleno de pegatinas. Sí, entonces la cámara, ¿verdad? El objeto personal, bueno, así, el objeto personal que te he traído es una pegatina en concreto relacionada con
con cómo veo yo ciertas cosas, que es esta pegatina de aquí, no sé si puedes ver, esta que está aquí. Sí. Que te lo he dicho antes, es el bote de la película Fitzcarraldo. Sí, cierto. Subiendo por la colina, el personaje observándolo. Y aquí está una frase, una cita de Werner Herzog que dice: es una gran metáfora. ¿De qué? No lo sé. Y para mí es una frase que para mí tiene mucho sentido porque conecta mucho con cómo yo trabajo el proceso de escritura. Ok. Que es... soy una persona que muchas veces no respeta del todo. O sea, tengo muy claras ciertas cosas en la cabeza. A lo mejor he trasteado una sinopsis, tal, pero se salta bastante el proceso de tratamiento, etcétera. Me fumo un poco todo ese proceso. Yo también. ¿Por qué? Me gusta sentarme y vomitar el primer draft. Y literalmente puedo escribir un primer draft de un guión en 3 días, o en 5, en 4, en 2, en 7. O sea, así. Ser como muy, muy volcánico y literalmente vomitarlo. La cuestión está en que creo mucho en el instinto y en las tripas. Y eso no quiere decir que luego no vaya a volver atrás y vaya a empezar a tirar, a rehacer, y ahí ya sí que dedico más tiempo. Y ahí hay mucho más trabajo de análisis y más racional. Mi trabajo más tradicional académico empieza a partir del segundo draft. Pero el primero para mí es muy importante, y es porque creo que cuando tu instinto te lleva a un sitio, si realmente estás conectado con la historia y con los personajes, y escribes de esta manera, llega un momento donde son los personajes los que están escribiendo lo que dicen y lo que pasa, y tú los estás siguiendo. Y si llegas a un sitio por instinto, muchas veces es por algo. Claro. Es por algo que has aterrizado ahí. Ya luego lo racionalizas. Y no es, bueno, luego le busco un sentido. No le vas a buscar el sentido, lo tiene. Lo tiene, lo que pasa que ni siquiera te has dado cuenta todavía. Y eso llega en la relectura, segunda escritura, etcétera, etcétera. Y ahí lo encuentro. Y trabajo muy de esta manera. Kurosawa también decía, que no es lo habitual, pero Kurosawa también decía que la primera se debe escribir con el corazón y la segunda escritura ya es con la cabeza. Sí, y conecto 100% con esto porque me hace llegar a sitios que si cuando alguna vez me ha tocado ir de una manera más académica, voy a decir, estoy más llevado por la cabeza y siento como que estoy más limitado y no acabo llegando igual a sitios donde igual pudiera haber llegado. Entonces prefiero vomitar, de repente llego a algo que yo no lo esperaba y digo, esto va a estar. Y luego lo racionalizo y entiendo por qué he llegado hasta ahí. También he aprendido a conocer mi instinto, que es como si tuvieses otra personita dentro, sí. Y entonces llegar a conocerla, ¿no? He llegado a conocer mi instinto y a veces ya empiezo a notar cuando mi instinto está llegando a algo que es válido y cuando me está llevando por donde no es, y sé que esto luego se va a caer. Claro. Pero a veces ya sí que siento. Y es algo que como ya lo conozco, cuando esas sensaciones, instinto, las tripas sí que están conectando y están llegando a algo válido, lo estoy pudiendo utilizar en el set. Porque en el set no te puedes tomar muchas veces tiempo para seguir tu instinto, porque hay un plan, hay un tiempo. Claro. Pero si de repente siento algo y como ya conozco ese instinto, siento que sí que es válido, igual puedo tomar el riesgo de seguirlo. Claro. Porque digo, sí que va a funcionar. Y esto lo aprendió utilizando ese método escribiendo. Ese método de... Esta metáfora es buenísima, no sé de qué, pero por ella. ¿No? Claro. Que es lo que te decía del barco de... Es que está muy chula. El barco en sí y luego qué es... Y luego entender, vale, ¿qué me está queriendo decir esto? ¿Por qué lo tengo aquí dentro? Si lo tengo es por algo, claro. ¿no? Pero tengo que entenderme y... Sí, dilo. Entender por qué tengo esa imagen dentro, descubrirla. Es como autoconocerte de alguna manera, pues claro. Autoconocer por qué tú has llegado ahí en esa historia. Está muy bien, es que estás haciendo para mí lo más difícil es vomitar ese primer draft. Ya luego pues, es trabajar. Es sí. laborar, lo que llamas tú académico. Pues, lo más difícil es soltarlo primero. Sí. Ponerlo en papel. Es como... Y a mí me gusta no estar atado por una estructura previa, claro. O sea, porque si llegas ahí ya ha habido un trabajo de análisis y te vas a ceñir a ese trabajo de análisis. O es lo que me pasa un poquito más a mí. Te sientes más encorsetado. Yo aterrizo como muy libre. Y te puede pasar que de repente digas... Está muy bien, es orgánico, es intuitivo, pero... es the gut, que en inglés lo dicen en inglés de la tripa, las tripas, es las tripas, es escribir desde las tripas y aterrizar en imágenes que no entiendes. Pues me lo dejas muy claro, porque justamente te iba a preguntar eso. O sea, supongamos que el día de mañana tienes, imagínate, un proyecto que tienes 20 millones de euros, por decir. ¿Qué parte de ti no te gustaría perder?
Como director, en tu profesión. Bueno, yo te diré que, por ejemplo, en el caso de la serie, no he visto diferencias con Lady Of. O sea, evidentemente hay muchas diferencias de estilo, de método de trabajo, porque es otro tipo de historia. Pero no veo diferencias en cuanto a que por detrás hay más dinero, hay menos dinero, hay lo que sea. Pero si tú, entre comillas, te olvidas del volumen y te centras en el corazón... O sea, te quedarías con eso, ¿no? Con esa... Sí, yo creo que eso lo puedes mantener. O sea, eso no lo tienes por qué perder en ningún momento. Y sobre todo no perder... Para mí es importante generar un buen ambiente de trabajo en el set, tener un buen ambiente de trabajo claro. en el set. No me gustan las tensiones. Tensiones va a haber. Tensiones del tipo, este plano no nos está saliendo. Este tipo de tensiones creativas o hay algo que tenía que estar y no está, y entonces pues siempre va a haber pequeñas tensiones, pero yo me estoy refiriendo a tensiones personales, malos amigos. Vale. O sea, para mí, esa generación siendo cursis, ¿no? Esa familia que se genera durante unas semanas rodando, tal y cual, pero esa generación de grupo, siendo como más... Se llama, ¿no? Mucho. De buen grupo, de buen trabajo, de buen ambiente, de buen rollo, para mí es fundamental. O sea, claro. eso sí que es algo que priorizaría para no perder. Hay gente que trabaja desde la tensión, yo no lo entiendo. Claro. O sea, estilos, formas, personalidades. Para mí, el sentirse, lo que te hablaba de generar un espacio de confianza, yo voy a dar más de mí pensaría de mí mismo si tengo que ir como no director a un set, pero incluso como director, porque siempre vas a tener también a productores, etcétera, etcétera. Yo en un entorno de confianza voy a dar más de mí. Claro. Que en un entorno de presión, en un entorno de vigilancia, en un entorno de desconfianza, en un entorno donde te vas a sentir vigilado, te vas a sentir presionado, te vas a sentir coartado, te vas a sentir... Entonces, entiendo que eso tiene que ser extendible a absolutamente toda la gente que está en el set. Entonces, para mí eso es innegociable, tengas 0 o tengas 1.000 millones de... Un buen ambiente de trabajo, buena vibra, sí. ¿No? Un par de preguntitas más. ¿Estudiar cine? ¿O hacer cine con mentoría? O hacerlo, tal cual, como fue tu historia, como ha sido la mía. Como yo he estudiado otras cosas, pero no he estudiado cine, en escuela de cine, pero yo sí he estudiado cine. Sí. Bueno, me refiero a una escuela. Yo he estudiado cine, es decir, pero cuando yo digo que he estudiado cine haciendo, he estudiado cine viendo y he estudiado cine leyendo mucho también, o sea, lo tengo que decir, o sea, es así. Sí, pero me refiero a escuela. Pero yo no he ido a una escuela de cine, entonces tampoco puedo venir aquí de la escuela de cine no vale para nada porque no lo sé, realmente. No, ¿qué prefieres? Lo que sí sé, no juzgar, ¿qué prefieres? Lo que sí sé... yo creo que incluso yendo a escuela de cine estoy seguro de que siempre hacer es fundamental. Eso, desde luego. Eso no tengo dudas. De hecho, lo contrario no tiene ningún sentido. Igual que ver. No entiendo a la gente que quiere ser música y no escucha música, o quiere ser escritor y no lee, o quiere hacer cine y no ve cine. O sea, no tiene ningún sentido eso desde luego. Claro, yo he estudiado dos cosas, que es lo que te decía. Yo estudié periodismo en su momento y estudié música. Y si me dices, ¿la escuela de periodismo sí o no? ¿La escuela de música sí o no? Te diría, ¿la escuela de música sí? Claramente sí. La escuela de periodismo... Es decir, recuerdo que las 3-4 cosas que realmente necesitabas, y ahora igual de repente me estoy granjeando enemigos aquí, pero yo lo siento mucho, mi experiencia es, las aprendí en 4 clases. Claro. 4 clases. Y el resto de el tiempo que tenía que dedicar a estar allí, yendo a clases, lo pasé literalmente, salvo pequeñas excepciones de la cafetería, tal cual, de ese tipo, la gran parte del tiempo lo pasé en una videoteca que descubrí que había allí en la facultad, viendo películas a las que de aquellas no tenía acceso de otra manera. Claro. Y allí pude ver películas de clásicos, de todo tipo, que no tenía acceso de otra manera, y dije, pero si tienen todo aquí. Claro, viví allí 4 años. Viví allí 4 años. Pero lo que era periodismo en sí, no. En cambio, si me preguntas por la música, sí. Por eso no me mojo tanto con la escuela de cine, no lo sé. Además, habrá escuelas de cine de diferentes tipos. Me consta que hay de diferentes tipos. Hay escuelas de cine más aplicadas a tal. En San Sebastián está la Querejeta, que está aplicada a 3-4 vertientes muy diferentes
relacionadas con el cine, pero con enfoques y desarrollos profesionales muy distintos. O sea, segurísimo que hay escuelas de cine muy válidas y seguramente las escuelas de cine me consta. Por ejemplo, el director de fotografía de la serie venía de la SCAC. Entonces, me consta que es gente que hace mucho. Claro. No, está en la escuela y hace, y eso es positivo. Pero no lo sé, pero para mí hacer y ver es fundamental. La clave. Y yo vengo del hacer, ver, leer, hacer, ver, leer, hacer, ver, leer, y por eso hay un proceso de aprendizaje. Por eso La noche del ratón era casi más un ejercicio de escuela. De mi propia escuela. Mira, ahora es un proceso. O sea. Y para terminar esta gran pregunta, bueno, me gusta. Supongamos este caso. Está David Rodríguez y llega un chaval con David Rodríguez. Voy a hacer esta película, se llama La noche del ratón. Tú fueras mentor de ti mismo, David Rodríguez Lozada, ¿qué le dirías a ese David cuando estuviese filmando? Antes o en producción o en post. ¿Qué le dirías? Es complicada, ¿eh? ¿Cómo lo guiarías? Bueno, le daría un poquito de información respecto a lo que implica hacer una película cuando ya has hecho la película. Eso sí que, porque yo es algo que desconocía y entonces es interesante. Hubiera agradecido. Pero también fue una manera de aprenderlo como muy, muy de golpe, muy en la cara. Pero bueno, me parece que sería algo positivo para explicar, para adelantar, para contar. Pero no sé si me metería en lo que es relacionado con la propia película en sí, el hacerla y el... No, ahí no me metería nada. O sea, es que me parece que es algo tan personal y que cada uno tiene que descubrir. Le diría que haga lo que hice yo, que es planifica, escribe, planifica, piensa, habla con el equipo, comunica y roda la peli. ¿Cómo? Como tú la... Orgánicamente, como eres muy orgánico, ¿no? Y encuéntrala. Y si no te sale bien, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Te va a joder, pero es que creo que es la manera. O sea, me parece que es algo tan personal la parte de... Obviamente, hay una gramática en el cine, hay un no sé qué, evidentemente. Todo el que se va a meter en esto ya la conoce. O sea, quiero decir, entonces, tratar de decirte cómo tienes que hacer las cosas en ese sentido, consejos respecto a la propia ejecución de la peli. Encuentra tu voz, encuentra tu manera de hacerlo, encuentra tu manera de trabajar, no lo sé. Yo sí que lo que sí vi es que tenía un desconocimiento de todo lo que llegaba luego y eso pues hubiese sido interesante tener alguna noción previa. Pero bueno, lo aprendimos así. Claro. Era un poco me queda claro que lo volverías a hacer. O sea, si volvieras en el tiempo... Es la manera en la que arranqué y lo volvería. Sí. Y creo que es una experiencia que luego me ha dado cosas y me ha abierto vías. Hombre. Entonces, sí, está claro que hicimos lo que teníamos que hacer y que fue un acierto en ese sentido. Y luego hay gente que estaba allí que sigue estando de una manera o de otra. O sea, claro. Oye, pues nada, David. Muchas gracias. Nada, a ti, hombre, por la invitación. Sí. Un placer. Se alargó seguro la charla, pero con gusto. Eso es porque estábamos a gusto. Eso estábamos a gusto y dándole caña. Pues nada, thank you very much. Un abrazo.